Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos estén viendo, escuchando, o según el lugar del mundo también. Les recuerdo que este programa va grabado por el canal del Profe Eduardo, el Profe Eduardo soy yo, y en el canal de YouTube, ¿no? Y luego también los días miércoles, el miércoles siguiente a su publicación en YouTube, está por radio, donde lo hacemos con mi esposa Vivi. Vamos haciendo este mismo tema con otras características, otro formato, pero también siguiendo el mismo tema. Les recuerdo, nosotros venimos siguiendo una serie que titulamos Internet nos está volviendo estúpidos y estamos en el episodio 5 de esa serie. Y ahora nos vamos a preguntar si es que Internet afecta nuestra capacidad de comprender lo que leemos. Bien, vamos a eso. Antes que nada, vamos a decirles que estamos basándonos, aunque obviamente no es todo, porque vamos poniéndole de nuestra parte, en el libro ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? De Nicholas Carr. Muy interesante libro. Muchas de las cosas que aquí mencionamos así muy por encima en el libro están bien desarrolladas. Por ejemplo, todo el tema de los estudios científicos que avalan lo que nosotros decimos. Si alguien quiere, no da el tiempo, ya son demasiado largos nuestros programas para agregarle más cosas. Hoy, de hecho, vamos a tratar de la mitad de un capítulo, el capítulo 7, o por lo menos ahí en eso nos vamos a basar, que se llama algo así como con mente de malabarista o algo así, ¿sí? Bien, vamos entonces a primero agradecer a quienes nos permiten hacer este programa con su colaboración, que son Jorge Granata, Claudia Croseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Martín González, Federico Basile y Consultorio Trinidad, que está en Torre 6, planta baja, departamento D del barrio Unimep, y atiende PAMI particulares, clínica y especialidades. Su número de WhatsApp es 261-262-9013. Comencemos entonces. Claramente podemos deducir que para poder entender de qué se tratan o cómo es que Internet está influyendo en nuestras mentes, tenemos que ver otras tecnologías anteriores que han influido en nuestras mentes. Nosotros partimos de la base de que toda tecnología, y sobre todo las tecnologías intelectuales, o las tecnologías que nos permiten realizar tareas intelectuales, a la vez que reciben nuestro aporte y nosotros las transformamos, ellas nos transforman a nosotros. Entonces, claramente esto tenemos, para poder entender completamente esto, tenemos que verlo todo dentro de un esquema histórico. Temas que ya hemos abordado antes, como yo les decía, estamos en el episodio 5 de esta serie, podríamos decir. Les recuerdo, nuestro programa se llama Tecnología y Sociedad. Dentro del programa Tecnología y Sociedad estamos en una serie que hemos denominado Internet. ¿Nos está volviendo estúpidos? Bien, y este es el episodio 5. Les recomiendo ver los anteriores porque para poder entender bien cómo es que nos estamos refiriendo a muchas cosas de los cambios tecnológicos que hoy nos afectan a través de la Internet. Y también de por qué digo la Internet y no el Internet como la mayor parte de la gente. El uso de Internet entonces puede fomentar un pensamiento superficial. Como ya habíamos concluido más o menos en episodios anteriores, el uso de Internet puede fomentar un pensamiento superficial y distraído. Hay estudios realizados por psicólogos, algunos de ellos vamos a citarlos ahora, neurobiólogos, todas las neurociencias aportan una gran cantidad de información al respecto que se han desarrollado recientemente. Yo creo que de todos modos las neurociencias están descubriendo cómo es que suceden las cosas a nivel neurológico, pero nosotros esto ya lo sabíamos. De hecho, muchas de las cosas que hoy dicen las neurociencias ya le decía Aristóteles hace 2500 años. Entonces, las investigaciones de estos científicos
plantean preocupaciones acerca de lo que está haciendo la tecnología, de cómo está afectando nuestro cerebro. Cuando nosotros usamos Internet, o usamos en realidad un dispositivo electrónico, hoy casi universalmente conectados con Internet, pasamos varias horas al día, normalmente de 2 en adelante. El nacimiento de las redes sociales y la disponibilidad de Internet en los móviles ha hecho que, por ejemplo, nuestros adolescentes en la Argentina pasen 9 horas al día online. Es una barbaridad, una locura. Y además, estamos hablando de 9 horas frente a la pantalla, porque online están siempre, porque llevan su teléfono a su dormitorio, porque tu teléfono nunca se apaga y su teléfono siempre está conectado a Internet. De hecho, hoy un teléfono sin conexión a Internet prácticamente no sirve para nada, porque todo el mundo lo quiere para eso, para sus funciones de conectividad, ya que no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez hablamos menos por teléfono. Sobre todo somos los mayores los que hablamos por teléfono, hacemos llamadas telefónicas, somos los mayores. Los más chicos en general cada vez menos. Yo, a pesar de que soy uno de los mayores, hago cada vez menos llamadas telefónicas porque siempre prefiero la comunicación a través de sistemas de mensajería. Bueno, este tiempo que nosotros estamos conectados al sistema, estamos realizando tareas repetitivas, por ejemplo con el mouse, haciendo clic, moviendo las pantallas, o sea, pasando de pantalla en pantalla. Siempre estamos haciendo estas tareas que pueden ser muchas veces físicas y son de ida y vuelta, es decir, tienen una respuesta. A veces no solo tiene una respuesta, sino que nuestra acción es una respuesta a el funcionamiento o a lo que nos invita la red. La red nos está invitando, nos está estimulando a través de la pantalla, los sonidos, lo que sea, las vibraciones. Nos está invitando a actuar y entonces nosotros actuamos de esta manera para utilizar las pantallas, para utilizar estos dispositivos. La red, nos llamamos la red, claramente cuando hablamos de la red, estamos hablando de una enorme cantidad de dispositivos. Hablemos de computadoras, teléfonos, tablets, libros electrónicos y hoy una cantidad enorme de dispositivos que gracias al Internet de todas las cosas o al Internet de las cosas se vinculan a Internet. Entonces, todo eso nos provee de una cantidad de estímulos cognitivos y sobre todo sensoriales que tienden a alterar nuestros circuitos cerebrales, tienden a alterar nuestra atención, tienden a alterar nuestra conducta, es decir, nos manejan. Quizás estamos viendo la primera generación de herramientas que cuando las usamos, nos usan a nosotros. Porque nosotros no decidimos lo que queremos hacer o no lo decidimos totalmente. Siempre hay una decisión desde ahí que alguien toma por mí o que algo toma por mí y me invita a actuar. Entonces nos están estimulando con notificaciones, con hipervínculos. ¿Saben lo que son los hipervínculos? Cuando vemos un texto, una imagen o un video o lo que fuera y hacemos clic sobre él y nos envía a otro lado. Dibujitos, iconos, formularios, publicidades. La red es la tecnología tal vez más disruptiva, la más poderosamente disruptiva para alterar nuestra mente desde el nacimiento de la imprenta. La red además ofrece respuestas y recompensas que nos impulsan a repetir esas acciones físicas de las cuales hablábamos, y que esas acciones físicas van acompañadas de una acción mental. O sea, es toda nuestra persona la que está actuando, no solo nuestra capacidad física. En general, cuando estamos actuando en cualquier cosa, así estemos utilizando una herramienta física como un martillo o una pinza,
Y ahí está actuando nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero el compromiso que tiene nuestra mente con estas herramientas electrónicas es muy alto. Y además, como decíamos que nosotros usamos la herramienta y la herramienta nos usa a nosotros, sucede que se alteran cosas como nuestras relaciones sociales. Esta interactividad nos da herramientas para comunicarnos y recopilar información, pero también nos convierte en ratones de laboratorio. ¿Por qué? Y porque mediante lo que nosotros hacemos, se genera una especie de, algunos lo llaman metadatos, algunos lo llaman, hay una autora de un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, que se llama Shoshana Zuboff, los llama a estos excedentes de conducta, es decir, cosas que nosotros ni siquiera sabemos que hacemos y le estamos dando información o no nos planteamos qué hacemos. Por ejemplo, cuando yo giro el teléfono para ponerlo horizontal, por ejemplo, para tomar una fotografía o para ver un video, entonces esa información se transmite, esa información a través del sistema operativo que tenemos, se transmite y los dueños de las aplicaciones, las empresas que tienen estas aplicaciones, se enteran de todo. Y pueden percibir cosas como estados de ánimo, de acuerdo al ritmo que nosotros utilicemos, no solo lo que visualizamos. Recordemos aquello que analizábamos unos programas atrás de Marshall McLuhan, El medio es el mensaje, donde nos decía básicamente que el contenido es lo menos importante. Yo no sé si es tan así, pero ciertamente le damos muchísima importancia al contenido, o por lo menos creemos que tiene mucha más importancia el contenido de lo que tiene, y lo fundamental no es tanto el contenido sino el medio, por el cual en estas tecnologías propias de esta era, que no estaban en la época de Marshall McLuhan, los medios toman control de nosotros. Y por eso decimos nos convertimos en ratones de laboratorio. De esto hemos hablado un montón en videos anteriores. Les recomiendo retroceder. Llevamos 49 programas grabados. Este es el 49. La semana que viene vamos a cumplir 50 programas sobre estos temas. Así que se los recomiendo ampliamente ver los anteriores, porque ahí se van a dar cuenta de lo que decimos, de por qué decimos que somos ratones de laboratorio en manos de estos instrumentos o de estas herramientas que supuestamente nos están ayudando. Sí, nos ayudan, sí, las manejamos, pero también nos manejan ellas a nosotros. La red exige más atención que la televisión, la radio y los diarios. ¿Por qué? Justamente por esa interactividad. Esa interactividad que transforma mediante un sistema de recompensas de frecuencia variable. ¿Se acuerdan? También lo hemos tratado, el tema de Skinner y su sistema de recompensas de frecuencia variable, que nos hacen tener conductas adictivas. Porque nos empezamos a ser consumidores de ese enorme mundo de estímulos visuales y textuales que hace que el mundo real desaparezca ante nuestra conciencia. A ver, esto no es que esté del todo mal. No es, el problema es tal vez el para qué, ¿no? O el efecto que eso causa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una película o leemos un libro, si estamos bien concentrados, cosa que nos cuesta cada vez más, y este es un poquito el sentido de la cuestión. Si estamos bien concentrados, también parece desaparecer el mundo real, el mundo exterior. Pero el problema es que esto lo hace con mucha más facilidad, nos conquista mucho más, nos atrae mucho más. Prácticamente no podemos dejar de enviar mensajes, de revisar nuestras redes sociales. Estamos inmersos, metidos en un medio que nos exige muchísima atención. Exige toda nuestra atención. Y fíjense que esto interfiere con nuestras relaciones sociales reales. Por ahí estamos sentados a la mesa
comiendo, que por lo menos en nuestra cultura latina, el comer es una actividad fundamentalmente social. Y bueno, estamos sentados a la mesa y no podemos estar sin mirar el celular, siendo que tenemos personas allí para interactuar, porque el celular nos llama más la atención. Los que damos clase, los que somos docentes, nos damos cuenta de que esto pasa. Y lo terrible que cuesta vidas humanas es que, por ejemplo, una persona cuando está conduciendo no puede evitar mirar su celular. Recientemente en la Argentina ha ocurrido un desastre, un accidente tremendo, aparentemente porque el conductor venía mirando en el celular y esto ha trascendido porque el conductor era hijo de una persona famosa. Pero muchas veces pasan estas cosas. Una gran cantidad de accidentes automovilísticos tienen que ver con la imposibilidad que tiene la gente de dejar de ver los celulares. Hace unos días eh, venía caminando yo de frente a un chico que venía caminando hacia donde yo estaba y si yo no estaba atento, o sea, si yo hubiese sido un ser inanimado que no lo hubiera podido esquivar, el chico me llevaba por delante o se golpeaba, si fuese sido un poste de la luz, se golpeaba contra mí porque no podía ver hacia adelante mientras caminaba y porque iba mirando su celular. Esto es tremendo, o sea, nos ha capturado. Hace un tiempo dejé de andar en el auto para ir a trabajar y comencé a andar en bus, microbús, ómnibus, no sé cómo le digan en su región. Em, y me llama mucho la atención cuando subo al medio de transporte público mirar a la gente y toda la gente está con auriculares y mirando una pantalla. Parece una película de ciencia ficción. Parece verdaderamente una película de ciencia ficción. Creo que es tremendo para nosotros. Creo que tiene consecuencias aterradoras. No nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta. Nos parece algo normal porque va sucediendo poco a poco, pero rápidamente. Las distracciones no necesariamente son una cosa mala. De hecho, nuestro cerebro aprovecha los momentos de descanso, de distracción. Por ejemplo, cuando nosotros en algún momento nos separamos del libro que estamos leyendo o nos distrae algo, miramos hacia otro lado, aprovecha para pasar mucha de esa información que va quedando en nuestra memoria, pasarla a un lugar más seguro. Ya vamos a hablar enseguida de eso, ¿no? Y poder así memorizar. De manera que si nosotros logramos que nuestra atención se aleje temporalmente de un problema, probablemente tomemos una mejor decisión. Pero el problema es que el subconsciente solo aborda los problemas planteados en el plano consciente. Entonces para eso se requiere tener un objetivo claro a la hora de las decisiones. Nosotros cuando estamos frente a un dispositivo electrónico normalmente no tomamos decisiones. ¿Cuántas veces has desbloqueado tu celular para ver la hora, por ejemplo? Porque ahora ya no usamos ni siquiera relojes. Has desbloqueado tu celular para ver la hora y te quedaste 20 minutos viendo WhatsApp, por ejemplo, o YouTube. Después de 20 minutos te desconectaste, te diste cuenta que no sabías o no habías visto ni siquiera la hora. Bueno, esto me pasa frecuentemente. Cuéntenme si a ustedes les pasa. A mí me pasa. Como la internet distrae, no concentra. Una cosa es que nosotros estemos concentrados y nos distraigamos eventualmente, cosa que puede servir, como decíamos, como mecanismo al cerebro para reorganizarse. Pero cuando nuestra actividad de concentración es la pura distracción, el internet hace eso, y nos impide un pensamiento profundo y creativo. Hace una especie de cortocircuito en nuestra conciencia y en nuestra subconsciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vamos a hablar esto del tema de las memorias de corto plazo y la memoria de largo plazo. Todos esos estímulos simplemente nos distraen. Nos llevan hasta datos a la conciencia y nos lo quitan inmediatamente. O sea, no podemos tener una actividad concentrada, continuada, necesaria para un pensamiento crítico, para un pensamiento correcto, para que tenga cierta lógica el pensamiento. No nos permiten hacer eso.
Este neurocientífico que se llama Merzenich dice que la Internet es una especialización cultural moderna que ha remodelado nuestros cerebros de forma masiva. Atención, porque lo que a vos te pasa, lo que a mí me pasa, le pasa a todo el mundo. No es que nos esté pasando solo a nosotros dos, a vos que me estás escuchando y a mí. Le pasa a todo el mundo. Es masivo. Nuestros cerebros, dice, fortalecen procesos específicos. Esa dispersión constante se fortalece en nuestros cerebros, mientras que otros circuitos o cableados neurológicos se van debilitando. Esto tiene consecuencias neurológicas importantes, sobre todo cuando se usa continuamente. No es definitivo, pero se va produciendo el hábito. Ustedes saben que nosotros rápidamente podemos modificar el cableado ese. Bueno, rápidamente. Es mucho más fácil adquirir un mal hábito que quitárselo. Entonces, rápidamente podemos adquirir un mal hábito. Después, quitárselo es cada vez más difícil, y sobre todo cuando lo hacemos durante mucho tiempo, porque esos cableados tienden a establecerse con más fortaleza. Entonces, ¿qué nos pasa? Cada vez estamos más navegando y menos leyendo, escribiendo, rezando. La meditación y la oración es un hábito prácticamente abandonado y que se hace muy difícil. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que yo soy católico y hago oración, pero me resulta cada vez más difícil. No sé si es por la edad, pero mi trabajo tiene que ver con internet permanentemente. Quizás tenga que ver con eso. Me resulta cada vez más difícil poder concentrarme en silencio, poder meditar, contemplar. No, es cada vez más difícil. Y todo eso tiene una razón, creo yo. Porque no solo me pasa a mí. Eh, entonces, esto resulta que tiene consecuencias no solo sobre nuestro sistema neurológico, sino sobre nuestro espíritu. Las modificaciones corporales tienen su relato mental y su relato espiritual. Entonces, todo eso nos provoca efectos en nuestra espiritualidad, en las operaciones más inmateriales de nuestra alma y a nivel de nuestra comunicación con el mundo sobrenatural. Por lo menos, si vos no crees en esto, puedes pasártelo, pero yo sí creo. Este investigador llamado Gary Small ha concluido, a partir de sus investigaciones, que el uso diario de computadoras, teléfonos inteligentes, buscadores de internet y otras herramientas informáticas estimula la alteración de células cerebrales y la liberación de neurotransmisores. Fortalece, como decíamos con el investigador anterior, fortalece gradualmente nuevas vías neuronales al tiempo que debilita las viejas. Esto es lo que decía Merzenich. Y ahora este otro autor, investigador, lo vuelve a decir. Estos son investigadores. Este hombre es de una universidad de Los Ángeles, un investigador de una universidad de Los Ángeles. No estamos hablando aquí de un perseguido, de un anti-tecnologías, de un ludita, un neoludita, no, nada que ver. Otras conclusiones que ha sacado Small a través de sus investigaciones es que los lectores del libro muestran una actividad cerebral en áreas relacionadas con el lenguaje, la memoria y el procesamiento visual, mientras que los que están más experimentados en la navegación de Internet muestran actividad en regiones prefrontales, que tienen que ver con la decisión y la resolución de problemas. Por eso, en realidad, no es todo negativo. El usar Internet tiene un efecto en nuestro cerebro parecido al de realizar crucigramas. Entonces,
sí, esto está bien. El problema es cuando se hace tantísimas horas al día, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los datos más sorprendentes que se deducen de la investigación de Small es que con 5 horas de Internet, 5 horas bastan para que las personas reajusten sus circuitos. Esto lo hizo en base a una experimentación donde hizo comparación durante a los sujetos con los que estaba experimentando, les pidió que personas que habitualmente no usaban Internet, que usaran Internet durante 1 hora diaria, y los volvió a evaluar a los 5 días, y realmente habían cambiado este funcionamiento neurológico, adaptándose de la misma manera que ya lo habían hecho las personas que habitualmente utilizan Internet. Cuando nosotros estamos leyendo la necesidad de evaluar los elementos que se nos presentan para ver si requieren una interacción, exigen nada más a ver, aunque yo no haga clic o tab en el hipervínculo, yo con solo leer, estar leyendo y verlo, implica que mi cerebro tenga que dedicarle tiempo, distraerse en dedicarle tiempo a evaluar si tiene que hacer clic o tap en ese hipervínculo para continuar. Entonces ya eso exige, o sea, cuando esos hipervínculos, las imágenes y todo eso, las animaciones, videos se multiplican, exige que nuestra mente esté ocupada en esas decisiones. Por eso es que se fortalece el área de la toma de decisiones en esas decisiones en forma constante. Eso hace que nuestro cerebro esté distraído. Distraído que en tomar decisiones que nos llevan para un lado o para otro, como los ratones y las palomas de Skinner, pero no como seres humanos. Nos hace a través de esas recompensas de frecuencia variable, nos lleva hacia un lado o hacia otro, como quieren. Cuando el cerebro está distraído, no puede comprender y retener bien, porque claramente, gracias a Dios, nuestro cerebro tiene una velocidad enorme y vamos comprendiendo y entendiendo más o menos lo que vamos leyendo. Pero mientras más estimulación externa hay, menos posibilidad de comprensión y retención. Sobre todo cuando esto se repite todo el tiempo, constantemente y con muchísima frecuencia. Este escritor, divulgador científico llamado Steven Johnson expresa en uno de sus libros que el uso de la computadora genera una estimulación mental mucho más intensa que la lectura. Estamos de acuerdo. La evidencia de investigación neurológica, dice Johnson, nos puede llevar a concluir que los libros subestimulan de forma notable los sentidos, o sea, dejan sin estimulación los sentidos. Esto estamos de acuerdo, pero aquí hay otra cosa. En realidad no es que sea malo o no que esté malo, que provoque algún daño, la subestimulación de los sentidos, porque esto es justo lo que hace que una actividad intelectual resulte agradable y gratificante, porque si no es una tortura, si nuestros sentidos están superestimulados, no podemos concentrarnos, nos dispersa permanentemente. Es necesario este silencio de los sentidos para poder tener una concentración. La mente del lector experimentado es una mente en calma, no en ebullición. Entonces, es un error pensar, en cuanto a la actividad neuronal, que siempre cuanta más estimulación, mejor. No es cierto eso, porque nosotros necesitamos esa calma, esa tranquilidad de nuestro cerebro para poder concentrarnos y comprender, que es lo fundamental. Partíamos del título de este video diciendo que creemos que el consumo de Internet modifica nuestro cerebro de manera que nos hace comprender y entender. Nosotros necesitamos entonces esta estimulación, este cese de la estimulación. Obviamente que no es una
un cese completa, porque si no estaríamos muertos o estaríamos durmiendo, sino esta calma de la estimulación, esta reducción de la estimulación para poder lograr la concentración y la comprensión. Sin concentración no hay comprensión. Este psicopedagogo australiano llamado John Sweller habla mucho y explica muy bien el tema de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, también llamada memoria de trabajo, para los que entienden algo de informática, sería algo así como la memoria caché, ¿sí? O la memoria RAM, tal vez se podría comparar en la informática. Se trata entonces de una memoria muy rápida que tiene escaso espacio, digamos, la memoria a corto plazo, y que va seleccionando lo que quiere volcar en la memoria a largo plazo para que ese conocimiento perdure, para que ese conocimiento continúe. Si no hay volcado o no permitimos por medio de la estimulación externa de los sentidos que se produzca este volcado, o por ahí no es que no permitimos, sino que es como si Nicholas Carr lo compara con tratar de llenar la bañera con un dedal. El dedal es la memoria a corto plazo y la bañera es la memoria a largo plazo. Para eso necesitamos un cierto ejercicio y un cierto tiempo y un cierto ritmo. Cuando nosotros tenemos el grifo abierto, completamente abierto, por más que ese dedal sea un pequeño vaso o sea más grande que un dedal, cuando lo queremos llenar, eso está abierto permanente, y cuando la memoria a corto plazo se está tratando de volcar a la de largo plazo, en realidad se están perdiendo mucha información, y además, como esa memoria a corto plazo es pequeña, le estamos dando más de lo que puede soportar, y entonces perdemos muchísima información. Hay mucha información que incluso este mecanismo de volcado de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo a la memoria de largo plazo suele tener dificultades, porque como que la sobresaturamos, la llenamos de estímulos, y no puede hacer su trabajo. Y esto va contra la comprensión. Después de mucha cuestión ideológica con respecto al tema de la memoria en los ámbitos educativos, se ha hablado mucho de en la educación de no enseñar de memoria, a tal punto que se ha despreciado cualquier tipo de prácticas que fomente cierto aprendizaje utilizando la memoria. Y si bien, obviamente, las operaciones superiores no son solo memoria, necesitamos de la memoria a largo plazo, sobre todo, porque esa memoria, según los neurólogos, es la sede del entendimiento. A ver, no sé exactamente si podríamos denominarla la sede del entendimiento, pero sí es la fuente. Es la fuente del entendimiento. Necesitamos beber de allí para poder razonar, para poder pensar, para poder transformar nuestra cultura, nuestro conocimiento, ir aumentando nuestro acervo. Esto se termina transformando cuando yo no tengo tiempo de hacer eso, cuando yo no tengo posibilidad de hacer eso, se termina transformando en un instrumento de manipulación. Como decíamos, que somos una especie de ratones de laboratorio. Sin este volcado adecuado de la memoria a corto plazo dentro de la memoria a largo plazo, no acumulamos conocimiento, no llevamos un conocimiento perdurable, porque la memoria a corto plazo es muy fugaz. Y, por ejemplo, se ve afectada por algunas drogas. Hay drogas que afectan directa e inmediatamente la memoria a corto plazo, porque toman control de los sentidos, y se da esa estimulación, una hiperestimulación de los sentidos, y destrozan la memoria a corto plazo. De manera entonces que estos dispositivos electrónicos podrían llegar a funcionar como algunas drogas, impidiendo el adecuado funcionamiento, el adecuado volcado de la memoria a corto plazo en la memoria a largo plazo, impidiendo, por lo tanto, la comprensión
y el pensamiento posterior que se nutre de esa memoria a largo plazo. La red, internet, o como quieren llamarla, llena nuestro espacio disponible para memoria de trabajo. Y se produce, como decíamos, una especie de embotellamiento, lo cual dificulta la transferencia hacia el sector de la memoria a largo plazo. Las dificultades para entender o desarrollar nuestro entendimiento en un determinado concepto o materia parece estar determinada por la carga de nuestra memoria de trabajo, por el adecuado manejo de la carga de nuestra memoria de trabajo. Un ejercicio tan intenso de nuestros sentidos, de estas cosas que llaman la atención de todos nuestros sentidos por los colores, la pantalla, los sonidos, las vibraciones, todo. Tal vez lo que se salva es, por ahora, el gusto y el olfato, pero todo lo demás es manejado y nos superestimula. Eso hace que eso se ha transformado en nuestro principal método de pensamiento y puede impedir el conocimiento y el aprendizaje profundos, porque recordemos, para el conocimiento y el aprendizaje profundo nosotros necesitamos una secuencia lineal de pensamiento y la cierta cese de la estimulación de los sentidos para que esa memoria de corto plazo pueda pasar a la memoria de largo plazo. Cuando yo comencé con esto de la tecnología, siempre estuve en el tema de la tecnología y la educación, había un optimismo allá por los años 80, 90, cuando se hablaba de los nativos digitales y todo los beneficios que iba a traer esto para la educación. Eso ha cedido. Ya por lo menos no somos tan optimistas porque hemos visto que ni siquiera los nativos digitales tienen los beneficios que decían que iban a tener, que por ejemplo no íbamos a tener que enseñarles a manejar computadoras. Sí, nuestros alumnos requieren que les enseñemos a manejar computadoras, no celulares, porque el celular tiene solo movimientos fáciles, rápidos, repetitivos, pero por ahí la computadora, cuando tenemos que manejar un programa como Microsoft Excel, una planilla de cálculos, por ejemplo, requiere determinadas operaciones matemáticas, determinadas comprensión que los chicos no tienen. Se hace cada vez más difícil en vez de ser cada vez más fácil. Es decir, aquel pensamiento de que los nativos digitales iban a tener el mundo más fácil y lo iban a comprender mucho más fácil, y esto de que estábamos en la era del conocimiento, sí, estamos en la era del conocimiento, pero el conocimiento no llega a nuestras mentes. Se ha perdido entonces por completo este entusiasmo en muchos casos ante la evidencia de que las cosas no fueron así como nos prometieron. Estamos llegando al final. La mayor parte de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que te pido que te suscribes, que dejes tu me gusta, que actives la campanita, para esto, sobre todo para enterarte de los nuevos videos. Si te gusta este video, además de suscribirte y dejarle el like, activa la campanita para que cada vez que subamos un video, YouTube te avise. Además, podés compartirlo con tus amigos y podés dejar un comentario para ver qué te pareció. Antes de irnos, volvemos a agradecer a quienes colaboraron con nosotros en este video y en este programa de radio. Jorge Granata, Claudia Croseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Martín González, Federico Basile y Consultorio Trinidad, que se encuentra en la Torre 6, planta baja, departamento D del barrio Unimep, y que atiende PAMI, particulares, clínica y especialidades. Su número de WhatsApp es 261-262-9013. Por ahora, nada más. La semana que viene continuamos con este mismo tema. Así que no te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanita. Chau.